Si eres un hombre mayor de 60 años y aún tienes una vida sexual activa, o simplemente te dedicas al autoplacer, esta reflexión es para ti. Y no, no es un discurso moralista, ni una alarma infundada. Es algo que la mayoría de los médicos no te explican, pero puede marcar una gran diferencia en cómo experimentas tu sexualidad y, aún más importante, en cómo te sientes contigo mismo. Muchos hombres desconocen que ciertos hábitos, incluso los aparentemente inofensivos, pueden con el tiempo afectar la calidad de las erecciones, reducir la sensibilidad, disminuir los niveles hormonales y, aún más grave, minar su autoestima y confianza en sí mismos. Y todo esto no se debe a que se masturben, sino a cómo lo hacen. Estoy aquí para ti. Llevo más de 30 años ayudando a hombres mayores de 60 años a redescubrir la fuerza, la vitalidad y la conexión auténtica, tanto consigo mismos como con los demás. Y puedo decirte con absoluta certeza que uno de los problemas más recurrentes que abordo en mi consulta es precisamente este: un acto cotidiano y privado que, si se descuida, puede convertirse poco a poco en un obstáculo invisible para la salud física y mental. Pero no estás aquí para sentirte juzgado. Al contrario, estás aquí para comprender, y ese es el primer paso hacia el auténtico bienestar. Así que, antes de continuar, te invito a darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir actualizaciones sobre contenido que pueda mejorar tu salud y bienestar. Y en los comentarios, escribe una frase motivadora como compromiso personal. Me respeto y escucho a mi cuerpo todos los días. Analicemos ahora los principales riesgos asociados a la masturbación en la vejez. Porque sí, existen peligros, pero suelen ser sutiles, insidiosos y, por lo tanto, es aún más importante conocerlos. El primero de estos riesgos es el aislamiento social. Recuerdo vívidamente un encuentro con un hombre de 67 años, profesor jubilado. Era tranquilo y educado, pero su mirada revelaba algo más profundo. Tras unos intercambios cordiales, me confesó: Doctor, hace meses que no toco a nadie, pero sigo arreglándomela solo. ¿Está mal? Esa pregunta me impactó, no por el acto en sí, sino por lo que representaba. El autoerotismo no es intrínsecamente negativo. Al contrario, si se experimenta conscientemente, puede ser una parte sana y funcional de la vida sexual masculina. Pero cuando se convierte en un refugio solitario, una forma de compensación emocional o la única manera de conectar con el propio cuerpo, corre el riesgo de convertirse en una prisión silenciosa. Muchos hombres, al pasar de los 60, empiezan poco a poco a aislarse. Una práctica solitaria se convierte en su único consuelo. Ya no se trata solo de placer, sino de un sustituto, del afecto, la conexión, el contacto humano. Y en este proceso, el autoerotismo puede llenar un vacío hasta que se convierte en un abismo. Esta es una de las formas más invisibles, pero poderosas, de desconexión con la vida. Pierdes la motivación para salir, para buscar relaciones, para sentirte visto, deseado y apreciado como ser humano. Dejas de tocarte y de dejarte tocar, formándote parte de un intercambio emocional que va mucho más allá del simple sexo. El placer en soledad se vuelve más fácil, más seguro, menos complicado, pero también más vacío. He conocido hombres que ya no salían con nadie, que ni siquiera buscaban interactuar, porque la soledad se había vuelto más familiar que la incertidumbre. Pero el contacto físico no es solo placer. Es conexión biológica, medicina natural para el corazón, la mente y las hormonas. Cuando el mundo se encoge, no es la edad lo que lo encierra, sino la sensación de que nos sentimos fuera de lugar, olvidados. Y así nos retiramos, nos desvanecemos lentamente. Pero nada es permanente. Reconectar puede empezar con pequeños gestos: una llamada a un viejo amigo, unirse a un grupo, incluso simplemente hablar con alguien en el parque. La intimidad no es solo física, también es sentirse escuchado,
reconocido y aceptado. Cuando te convences de que la soledad es suficiente, dejas de creer que alguien más pueda querer lo que ofreces. Pero si estás leyendo estas palabras, significa que no te has rendido. Y eso es un comienzo. Pasemos ahora al segundo riesgo, más físico pero igualmente pasado por alto. Las microlesiones cutáneas. Uno de los problemas más comunes, aunque poco abordados, es la irritación que puede resultar de prácticas excesivamente agresivas o descuidadas. Con el tiempo, la piel del pene se vuelve más fina, menos elástica y más delicada. Esto es normal. Forma parte del proceso fisiológico de envejecimiento. El colágeno disminuye, la cicatrización es más lenta y la fragilidad aumenta. Si a esto le sumamos décadas de fricción mecánica, el resultado puede ser la aparición de pequeñas abrasiones, enrojecimiento, ardor e incluso microcortes que a menudo pasan desapercibidos. Muchos hombres los ignoran o los descartan como molestias pasajeras, pero si se repiten con el tiempo, pueden provocar inflamación, disminución de la sensibilidad e incluso infección. Sin embargo, la solución es sencilla. Todo empieza con la bondad hacia tu cuerpo. Recuerda, ya no tienes 25 años, y esto no es una limitación, sino una nueva etapa en la que tratarte con más respeto se convierte en un acto de inteligencia. 3 reglas fundamentales. Usa un buen lubricante a base de agua. Nada de vaselina ni remedios improvisados. El lubricante adecuado protege la piel y mantiene la sensibilidad. No te apresures. La masturbación no es una carrera. Es un momento de escucha, no una carrera hacia el orgasmo. Ten cuidado. Cada señal que te envía tu cuerpo, irritación, molestia, picazón, es un mensaje. No lo ignores. Lidiar con tu sexualidad con conciencia no es señal de debilidad, es señal de sabiduría. Es la manera más directa de seguir siendo un hombre completo, incluso cuando tu cuerpo cambia. Y, después de todo, ¿no es ese el verdadero significado de la madurez? Hemos hablado de las señales que tu cuerpo puede detectar, pero también existen peligros que no se notan de inmediato, que no dejan rastros visibles, y suelen ser los más sutiles porque impactan directamente tu sistema nervioso y cómo experimentas la intimidad. En la siguiente sección, analizaremos el condicionamiento neurológico que puede reducir tu sensibilidad al placer y poco a poco interrumpir tu conexión con la persona que tienes a tu lado. Te sorprenderá descubrir lo común que es y, sobre todo, lo reversible que es. Hay transformaciones profundas que ocurren en silencio. Cambios que no dejan marcas en la piel, sino que penetran profundamente en las vías invisibles del placer, la forma en que el cuerpo responde y la capacidad de conectar verdaderamente con quienes nos rodean. Este es el caso de un riesgo a menudo ignorado, la desensibilización. No es raro que los hombres mayores me digan, funciona cuando estoy solo, pero con mi esposa es diferente. Es como si mi cuerpo no reaccionara como antes. Estas afirmaciones me llegan con una mezcla de vergüenza y confusión. No se trata de falta de deseo, ni necesariamente de un declive hormonal. Lo que a menudo subyace es un condicionamiento neurológico silencioso, acumulado con el tiempo a través de hábitos repetitivos. Cuando un hombre se masturba siempre de la misma manera, con el mismo ritmo, la misma intensidad, la misma fantasía, la misma señal visual, el cerebro crea una asociación exclusiva entre ese estímulo específico y el placer. Es como un sendero trillado en el bosque. Cuanto más lo recorres, más se convierte en el único que conoces. Pero al usar siempre el mismo camino, el resto del bosque se vuelve inaccesible. Así es como llegamos a un estado en el que solo podemos experimentar placer en un determinado contexto, en soledad, de ciertas maneras, mientras que todo lo real, el tacto cálido de una persona, la lentitud, la imprevisibilidad de la verdadera intimidad, parece distante, opaco, casi alienante. Esta desensibilización puede presentarse de diversas maneras: dificultad para excitarse con una pareja,
necesidad de una estimulación más fuerte o repetitiva, pérdida de la sensibilidad o incapacidad de alcanzar el orgasmo, a menos que se repita un ritual específico. Pero cuidado, esto no es un problema médico en el sentido tradicional. No hay nada roto. El sistema nervioso no está dañado, simplemente está demasiado acostumbrado a un solo patrón. Y la buena noticia es que se puede reeducar. El primer paso: cambiar de hábitos. Si notas que siempre usas la misma mano, la misma presión, la misma velocidad, cambia, alterna, explora. Prueba movimientos más lentos. Reduce la fuerza de agarre. Libera la urgencia del resultado. Da espacio a la curiosidad y la imaginación. Y, si es posible, intenta no usar estímulos visuales externos por un tiempo. Dale tiempo a tu mente para reactivar sus conexiones más profundas, las vinculadas a la memoria, la emoción y la anticipación. Muchos de mis pacientes me dicen que, tras unas semanas de estos pequeños cambios, sienten de nuevo algo que parecía haberse desvanecido. No es magia, es neuroplasticidad. El cerebro se adapta, se abre a nuevas vías, reconoce nuevos caminos. Y esto es así incluso a los 60, 70 y más. El placer no es solo una función corporal, es un lenguaje que se puede olvidar y reaprender. Y este es quizás uno de los logros más preciados de la madurez. No el automatismo, sino el redescubrimiento. Un placer más consciente y profundo, que involucra cuerpo y mente en un equilibrio renovado. Sin embargo, a veces, esta pérdida de sensibilidad puede ocultar algo más. Algo que no se limita a las emociones o los hábitos, sino que afecta a los cimientos mismos de la salud física. Y es precisamente por eso que debemos abordar el riesgo número 4, el autoerotismo que enmascara la disfunción eréctil. Recuerdo vívidamente un encuentro con un hombre de 67 años, profesor jubilado. Era tranquilo y educado, pero su mirada revelaba algo más profundo. Tras unos intercambios cordiales, me confesó: «Doctor, hace meses que no toco a nadie, pero sigo arreglándomela solo. ¿Está mal?». Esa pregunta me impactó, no por el acto en sí, sino por lo que representaba. El autoerotismo no es intrínsecamente negativo. Al contrario, si se experimenta conscientemente, puede ser una parte sana y funcional de la vida sexual masculina. Pero cuando se convierte en un refugio solitario, una forma de compensación emocional o la única manera de conectar con el propio cuerpo, corre el riesgo de convertirse en una prisión silenciosa. Muchos hombres, al pasar de los 60, empiezan poco a poco a aislarse. Una práctica solitaria se convierte en su único consuelo. Ya no se trata solo de placer, sino de un sustituto, del afecto, la conexión, el contacto humano. Y en este proceso, el autoerotismo puede llenar un vacío, hasta que se convierte en un abismo. Esta es una de las formas más invisibles, pero poderosas, de desconexión con la vida. Pierdes la motivación para salir, para buscar relaciones, para sentirte visto, deseado y apreciado como ser humano. Dejas de tocarte y de dejarte tocar, formándote parte de un intercambio emocional que va mucho más allá del simple sexo. El placer en soledad se vuelve más fácil, más seguro, menos complicado, pero también más vacío. He conocido hombres que ya no salían con nadie, que ni siquiera buscaban interactuar, porque la soledad se había vuelto más familiar que la incertidumbre. Pero el contacto físico no es solo placer, es conexión biológica, medicina natural para el corazón, la mente y las hormonas. Cuando el mundo se encoge, no es la edad lo que lo encierra, sino la sensación de que nos sentimos fuera de lugar, olvidados. Y así nos retiramos, nos desvanecemos lentamente. Pero nada es permanente. Reconectar puede empezar con pequeños gestos, una llamada a un viejo amigo, unirse a un grupo, incluso simplemente hablar con alguien en el parque. La intimidad no es solo física, también es sentirse escuchado, reconocido y aceptado.
Cuando te convences de que la soledad es suficiente, dejas de creer que alguien más pueda querer lo que ofreces. Pero si estás leyendo estas palabras, significa que no te has rendido. Y eso es un comienzo. Pasemos ahora al segundo riesgo, más físico pero igualmente pasado por alto: las microlesiones cutáneas. Uno de los problemas más comunes, aunque poco abordados, es la irritación que puede resultar de prácticas excesivamente agresivas o descuidadas. Con el tiempo, la piel del pene se vuelve más fina, menos elástica y más delicada. Esto es normal. Forma parte del proceso fisiológico de envejecimiento. El colágeno disminuye, la cicatrización es más lenta y la fragilidad aumenta. Si a esto le sumamos décadas de fricción mecánica, el resultado puede ser la aparición de pequeñas abrasiones, enrojecimiento, ardor e incluso microcortes que a menudo pasan desapercibidos. Muchos hombres los ignoran o los descartan como molestias pasajeras, pero si se repiten con el tiempo, pueden provocar inflamación, disminución de la sensibilidad e incluso infección. Sin embargo, la solución es sencilla. Todo empieza con la bondad hacia tu cuerpo. Recuerda, ya no tienes 25 años, y esto no es una limitación, sino una nueva etapa en la que tratarte con más respeto se convierte en un acto de inteligencia. 3 reglas fundamentales. Usa un buen lubricante a base de agua. Nada de vaselina ni remedios improvisados. El lubricante adecuado protege la piel y mantiene la sensibilidad. No te apresures. La masturbación no es una carrera. Es un momento de escucha, no una carrera hacia el orgasmo. Ten cuidado. Cada señal que te envía el cuerpo, irritación, molestia, picazón, es un mensaje. No lo ignores. Lidiar con tu sexualidad con conciencia no es señal de debilidad, es señal de sabiduría. Es la manera más directa de seguir siendo un hombre completo incluso cuando tu cuerpo cambia. Y, después de todo, ¿no es ese el verdadero significado de la madurez? Hemos hablado de las señales que tu cuerpo puede detectar, pero también existen peligros que no se notan de inmediato, que no dejan rastros visibles, y suelen ser los más sutiles, porque impactan directamente tu sistema nervioso y cómo experimentas la intimidad. En la siguiente sección, analizaremos el condicionamiento neurológico que puede reducir tu sensibilidad al placer y poco a poco interrumpir tu conexión con la persona que tienes a tu lado. Te sorprenderá descubrir lo común que es y, sobre todo, lo reversible que es. Hay transformaciones profundas que ocurren en silencio. Cambios que no dejan marcas en la piel, sino que penetran profundamente en las vías invisibles del placer, la forma en que el cuerpo responde y la capacidad de conectar verdaderamente con quienes nos rodean. Este es el caso de un riesgo a menudo ignorado: la desensibilización. No es raro que los hombres mayores me digan: funciona cuando estoy solo, pero con mi esposa es diferente. Es como si mi cuerpo no reaccionara como antes. Estas afirmaciones me llegan con una mezcla de vergüenza y confusión. No se trata de falta de deseo, ni necesariamente de un declive hormonal. Lo que a menudo subyace es un condicionamiento neurológico silencioso, acumulado con el tiempo, a través de hábitos repetitivos. Cuando un hombre se masturba siempre de la misma manera, con el mismo ritmo, la misma intensidad, la misma fantasía, la misma señal visual, el cerebro crea una asociación exclusiva entre ese estímulo específico y el placer. Es como un sendero trillado en el bosque. Cuanto más lo recorres, más se convierte en el único que conoces. Pero al usar siempre el mismo camino, el resto del bosque se vuelve inaccesible. Así es como llegamos a un estado en el que solo podemos experimentar placer en un determinado contexto, en soledad, de ciertas maneras, mientras que todo lo real, el tacto cálido de una persona, la lentitud, la imprevisibilidad de la verdadera intimidad, parece distante, opaco, casi alienante. Esta desensibilización puede presentarse de diversas maneras: dificultad para excitarse con una pareja,
necesidad de una estimulación más fuerte o repetitiva, pérdida de la sensibilidad o incapacidad de alcanzar el orgasmo, a menos que se repita un ritual específico. Pero cuidado, esto no es un problema médico en el sentido tradicional. No hay nada roto. El sistema nervioso no está dañado, simplemente está demasiado acostumbrado a un solo patrón. Y la buena noticia es que se puede reeducar. El primer paso, cambiar de hábitos. Si notas que siempre usas la misma mano, la misma presión, la misma velocidad, cambia. Alterna. Explora. Prueba movimientos más lentos. Reduce la fuerza de agarre. Libera la urgencia del resultado. Da espacio a la curiosidad y la imaginación. Y, si es posible, intenta no usar estímulos visuales externos por un tiempo. Dale tiempo a tu mente para reactivar sus conexiones más profundas, las vinculadas a la memoria, la emoción y la anticipación. Muchos de mis pacientes me dicen que, tras unas semanas de estos pequeños cambios, sienten de nuevo algo que parecía haberse desvanecido. No es magia, es neuroplasticidad. El cerebro se adapta, se abre a nuevas vías, reconoce nuevos caminos. Y esto es así incluso a los 60, 70 y más. El placer no es solo una función corporal, es un lenguaje que se puede olvidar y reaprender. Y este es quizás uno de los logros más preciados de la madurez. No el automatismo, sino el redescubrimiento. Un placer más consciente y profundo, que involucra cuerpo y mente en un equilibrio renovado. Sin embargo, a veces, esta pérdida de sensibilidad puede ocultar algo más. Algo que no se limita a las emociones o los hábitos, sino que afecta a los cimientos mismos de la salud física. Y es precisamente por eso que debemos abordar el riesgo número 4, el autoerotismo que enmascara la disfunción eréctil. Recuerdo con especial claridad a un paciente de 70 y tantos años, sano, activo y casado desde hacía décadas. Vino a verme con expresión pensativa. Tras dudar un poco, confesó: cuando estoy solo, puedo tener una erección, pero cuando estoy con mi esposa, no pasa nada, así que dejé de intentarlo. La cuestión es la siguiente. Muchas disfunciones eréctiles comienzan de forma silenciosa y la masturbación suele seguir funcionando por una sencilla razón. Es menos exigente. No requiere la misma implicación emocional, no genera expectativas y no estimula los mismos mecanismos cerebrales ni hormonales. Por lo tanto, lograr una erección por sí solo no garantiza que todo funcione correctamente. De hecho, en muchos casos, es señal de que algo está cambiando. El pene es, de hecho, un indicador temprano de la salud vascular. Cuando la circulación se ralentiza, las arterias se endurecen o las hormonas disminuyen. Las erecciones suelen mostrar los primeros signos. Pero si te centras únicamente en lo que ocurre en privado, corres el riesgo de pasar por alto el panorama general. Por eso recomiendo a todos los hombres, especialmente a los mayores de 60, que no subestimen estas diferencias. Si notas que tu erección es menos presente, menos estable o incluso ausente cuando estás en compañía, no lo ignores. No significa que tengas un problema sin solución, pero es una señal de alerta que merece atención. Podría indicar un trastorno hormonal, una afección metabólica o incluso una enfermedad cardiovascular temprana. Y lo importante es que, si se aborda a tiempo, se puede tratar con excelentes resultados, a menudo sin medicamentos agresivos ni procedimientos invasivos. Con pequeños cambios en el estilo de vida, ejercicio específico, tratamientos naturales y, si es necesario, apoyo específico, se puede recuperar una función sexual satisfactoria. Así que no esperes a que la incomodidad se convierta en una barrera, ni a que la vergüenza te haga posponerlo. Habla de ello, pregunta, infórmate. No estás solo. Y, sobre todo, aún estás a tiempo. A estas alturas, podrías pensar que ya has explorado suficientes aspectos críticos, pero existe otro riesgo, aún menos conocido, que actúa mecánicamente, pero tiene efectos neurológicos muy claros.
Se trata de la compresión nerviosa por una mala postura. Puede parecer trivial, pero la forma en que te sientas, especialmente durante la masturbación, puede afectar la salud de tus nervios pélvicos. Te lo explico. Un hombre de unos 70 y tantos años vino a verme quejándose de una sensación extraña, un hormigueo en la ingle, una especie de entumecimiento progresivo. No sentía un dolor intenso, sino una desagradable sensación de pérdida de sensibilidad. Tras unas pruebas, me di cuenta de que el problema no era vascular ni muscular, era neurológico. En concreto, el nervio pudendo, responsable de la sensibilidad genital y el control pélvico, estaba comprimido. Y la causa, sorprendentemente, era la postura. En su vida privada, muchos hombres tienden a sentarse en sillas duras, inclinarse hacia adelante o mantener una mala postura durante largos periodos. Todo esto, sumado al tiempo y la edad, puede causar microtraumatismos y compresión del nervio, lo que con el tiempo puede derivar en síntomas molestos y, en los casos más graves, crónicos. Pero también aquí la solución es accesible. Evite masturbarse mientras está sentado sobre superficies duras o agachado. Prefiera posiciones semirreclinadas, con la espalda bien apoyada. Utilice una almohada debajo de las rodillas para aliviar la tensión en la espalda baja. Tome descansos frecuentes a lo largo del día. Levántese, camine, haga estiramientos ligeros. Pequeños cambios en tu rutina pueden prevenir daños graves y restaurar no solo el placer, sino también la confianza en tu cuerpo. En la siguiente sección abordaremos un riesgo aún más invisible, pero extendido: utilizar la masturbación como única forma de desahogar la angustia emocional, un comportamiento que, con el tiempo, puede convertirse en una trampa interna. Hay momentos en que un hombre no busca realmente el placer. Busca alivio, un respiro de todo lo que le rodea, de los pensamientos agobiantes, de los mismos días. Y así, cada vez más, el autoerotismo ya no es un acto físico, sino un escape emocional. A menudo he oído a hombres mayores decirme, casi con indiferencia, que la masturbación les ayuda a desconectar. No lo hacen por excitación ni por fantasía, lo hacen para desconectar. Doctor, hay días en que me siento abrumado, y hacerlo me calma. Me hace sentir menos solo. Y lo entiendo, porque al fin y al cabo, a veces esa calma es mejor que nada. Cuando estás solo, viudo, separado, jubilado o simplemente sin red social, el autoerotismo puede convertirse en un ancla. Libera dopamina y prolactina, reduce el cortisol y te relaja. Pero cuando se convierte en la única forma de regular tus emociones, corres el riesgo de confundir el alivio temporal con la gestión real de tu angustia interior. Y así se desencadena un mecanismo peligroso. En lugar de afrontar la melancolía, preferimos no sentirla. En lugar de procesar la frustración o el aburrimiento, intentamos silenciarlos. El placer se convierte en un sedante, y poco a poco nos aislamos cada vez más. Esta es una de las señales más sutiles, pero a la vez más comunes, entre los hombres mayores de 60 años. Comienza de forma discreta, pero con el tiempo genera una especie de dependencia emocional. Uno se acostumbra a usar el cuerpo para ignorar el alma. Y la consecuencia es que incluso las actividades más sencillas, salir, hablar con alguien, leer, caminar, empiezan a perder su esencia. No me malinterpreten. No hay nada de malo en buscar consuelo. El problema es cuando ese consuelo se convierte en un comportamiento solitario, desconectado, carente de reflexión profunda. Una vez que este patrón se establece, puede ser difícil romper con él. Pero hay una alternativa. Y empieza con pequeños pasos. No hay necesidad de cambios bruscos. Empieza por mover el cuerpo todos los días, aunque sea por unos minutos. Sal a caminar, abre la ventana y respira hondo. Habla con alguien, aunque solo sea por unos momentos. Escribe lo que sientes.
Acepta la idea de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino un camino hacia la libertad interior. Porque por mucho que pueda brindar un momento de paz, un orgasmo no cura la soledad. No es un escudo contra el dolor, y no puede reemplazar el valor de una conversación, una mirada, una mano en el hombro. La verdadera fuerza, a esta edad, no consiste en resistirse solo. Se trata de permitirse sentirlo todo, incluso lo doloroso, y luego decidir conscientemente reaccionar. La masturbación no es el enemigo, pero se convierte en uno cuando es la única salida. Y si bien el peso emocional puede acumularse silenciosamente, hay otro tipo de sobrecarga que trabaja aún más profundamente, a nivel fisiológico. Hablemos ahora de un trastorno subestimado pero muy real: la congestión pélvica. Un paciente, un empleado jubilado, acudió a mí con un problema que le costaba describir. Doctor, dijo, no es dolor, sino una presión constante, una sensación sorda en la zona lumbar, como un peso que no se quita. Las pruebas salieron bien. Sin infección, la próstata normal. Pero cuando le pregunté sobre su rutina, su respuesta fue elocuente. Desde que se jubiló, pasaba mucho más tiempo en casa y, a falta de otros estímulos, empezó a masturbarse 2 o 3 veces al día. Me relaja, me ayuda a dormir mejor, me dijo. Pero las molestias pélvicas se habían vuelto persistentes. La cuestión es la siguiente: la estimulación excesiva, sobre todo si se repite varias veces al día, puede provocar la acumulación de sangre y tensión en los tejidos profundos de la zona pélvica. Los vasos sanguíneos se inflaman, los tejidos se irritan y el sistema nervioso local se sobrecarga. El resultado es una sensación de presión, fatiga y, a veces, un dolor sordo en los testículos o detrás del pubis. Esta afección se llama congestión pélvica. No es estrictamente peligrosa, pero puede volverse crónica y molesta si no se trata. ¿La buena noticia? Aquí también hay solución. Tu cuerpo, sobre todo después de los 60, necesita tiempo de recuperación. Ya no somos niños. Y eso no está nada mal. Es una oportunidad para escuchar a nuestro cuerpo con más atención. A esta edad, a muchos hombres les va mejor con un ritmo más relajado, 1 o 2 veces por semana. No porque el placer deba disminuir, sino porque aumenta cuando hay espacio para la regeneración. Recuerda, no es la cantidad lo que define la virilidad, es la calidad de tu conexión contigo mismo. Cuando le das tiempo a tu cuerpo, las sensaciones regresan más intensas, más plenas y más satisfactorias. Si sientes esa pesadez en la zona pélvica, no la ignores. Tu cuerpo no te castiga, te pide que bajes el ritmo, que respetes su ritmo, y al hacerlo, podrías descubrir un placer nuevo, más maduro y profundo. Ahora bien, hay otro aspecto importante que abordar, que concierne a los hombres que, incluso después de los 60, aún desean ser padres. Porque sí, la paternidad es posible incluso a esta edad, pero es crucial comprender cómo el autoerotismo puede afectar la fertilidad. Un hombre de 61 años, vuelto a casar con una mujer más joven, vino a mí con una gran sonrisa. Estamos intentando tener un hijo, doctor, pero después de 6 meses, nada. Aún tenía esperanza, pero empezaba a sentir cierta inquietud. Sus análisis salieron bien. Nada anormal. Pero cuando le preguntaron con qué frecuencia eyaculaba, su respuesta fue reveladora. Todos los días. A veces incluso más de una vez. Para él era un hábito relajante, pero la realidad es que la frecuencia puede afectar la calidad del semen. Sí, porque aunque el cuerpo produce espermatozoides constantemente, después de cierta edad la capacidad de regeneración disminuye. Y una frecuencia demasiado alta puede reducir la concentración y la movilidad de los espermatozoides, dificultando la concepción. Un hombre de 61 años, vuelto a casar con una mujer más joven, vino a mí con una gran sonrisa. Estamos intentando tener un hijo, doctor, pero después de 6 meses, nada. Aún tenía esperanza,
pero empezaba a sentir cierta inquietud. Sus análisis salieron bien. Nada anormal. Pero cuando le preguntaron con qué frecuencia eyaculaba, su respuesta fue reveladora. Todos los días, a veces incluso más de una vez. Para él, era un hábito relajante, pero la realidad es que la frecuencia puede afectar la calidad del semen. Sí, porque aunque el cuerpo produce espermatozoides constantemente, después de cierta edad la capacidad de regeneración disminuye. Y una frecuencia demasiado alta puede reducir la concentración y la movilidad de los espermatozoides, dificultando la concepción. ¿La solución? En estos casos, se recomienda un breve periodo de abstinencia, de 2 a 5 días, antes de tener relaciones sexuales con el fin de concebir. Este intervalo permite una producción más abundante, un mejor equilibrio químico y, en consecuencia, una mayor probabilidad de éxito. No se trata de privaciones, se trata de intencionalidad, de darle al cuerpo tiempo y espacio para dar lo mejor de sí. Muchos hombres, incluso a una edad avanzada, se convierten en padres, pero solo cuando escuchan su propio ritmo, sin forzarlo. Incluso si la paternidad ya no está entre tus metas, este principio sigue vigente. La calidad no se logra con la repetición, sino con la conciencia. No es cuestión de frecuencia, sino de presencia. En la siguiente sección analizaremos el riesgo final, y quizás el más sutil. Cuando el placer digital, alimentado por contenido artificial, frena el deseo de relaciones auténticas. ¿Y cómo? Incluso en este caso, la mente puede reeducarse para sentir de verdad. Existe un tipo de peligro que no deja señales físicas ni de laboratorio. Es silencioso, progresivo y a menudo se confunde con una simple disminución del entusiasmo por las relaciones. Me refiero a la desconexión con la realidad, un efecto secundario que afecta a muchos hombres sin siquiera darse cuenta. Un hombre de 70 y tantos me dijo algo que jamás olvidaré. No es que ya no quiera intimidad con una mujer, es que ya no me convence, ya no me excita. Y lo dijo con un tono sincero, casi resignado, como si la realidad hubiera perdido su sabor. Pero su problema no era hormonal ni circulatorio, era neurológico y emocional. Había pasado años dependiendo del contenido digital, vídeos, imágenes, fantasías artificiales, como única fuente de estimulación sexual. Sin saberlo, había entrenado su cerebro para reaccionar solo a esos patrones extremos, intensos e irreales. Y cuando se encontró frente a un cuerpo real, una persona real, ya no pudo sentir nada. El cerebro masculino, sobre todo después de los 60, se vuelve más sensible a la repetición y menos receptivo a la auténtica novedad. Y si se ve constantemente bombardeado con estímulos digitales, rápidos, perfectos, diseñados para la excitación instantánea, acaba acostumbrándose a lo falso y desconectándose de la realidad. Las caricias reales se vuelven lentas. Las imperfecciones del cuerpo humano dejan de fascinarnos. El contacto emocional requiere compromiso, y así nos refugiamos tras la pantalla. Pero cuidado, este efecto no es solo sexual, es relacional. Conduce a una pérdida de interés en la conversación, en la complicidad, en la mirada humana. Se desencadena un círculo vicioso en el que la soledad alimenta la simulación y la simulación la profundiza. Por eso es tan importante interrumpir este mecanismo antes de que se convierta en una trampa. La buena noticia: el cerebro se puede reeducar. Es flexible, lo que significa que puede cambiar, incluso a los 70. Y el primer paso es simple: desintoxicarse de la estimulación artificial. Durante unos días o unas semanas, apague las pantallas, abandone la necesidad de gratificación inmediata. Dé espacio a la anticipación. En cambio, usa tu memoria, imaginación y sensaciones reales. Piensa en experiencias reales. Escucha a tu cuerpo. Al principio, puede parecer menos emocionante, pero con el tiempo, notarás que las emociones regresan.
tu piel recupera la sensibilidad. El deseo renace, lento, profundo, auténtico. Y si tienes a alguien a tu lado, empieza a reconstruir el puente. No tiene por qué empezar con sexo. Empieza con el tacto, con una caricia, con una conversación tranquila, con un momento en el que no tengas que demostrar nada, sino simplemente estar ahí. La verdadera intimidad está hecha de imperfección, de lentitud, de sorpresa. Nunca es perfecta, pero es real. Y la realidad, cuando se acepta tal como es, puede ser extraordinariamente conmovedora. Hasta ahora, hemos analizado 10 riesgos concretos, físicos, emocionales, neurológicos y relacionales, que pueden surgir cuando el autoerotismo se experimenta inconscientemente. Pero seamos claros, masturbarse después de los 60 no es un problema. No es correcto ni incorrecto. No es blanco o negro. Es una práctica, una herramienta. Y, como cualquier herramienta, puede ser útil o perjudicial. Todo depende de cómo se use. Cuando se practica con conciencia, autocomplacencia y atención al propio cuerpo, el autoerotismo puede ser una parte saludable de la vida sexual. Puede favorecer el equilibrio hormonal, mejorar la circulación, fortalecer la autoconciencia e incluso estimular la intimidad. Pero si se convierte en una repetición mecánica, un refugio contra la soledad, un sustituto de las relaciones verdaderas o la dependencia emocional, entonces sí, puede convertirse en un obstáculo. La madurez no se trata de rendirse, se trata de una elección consciente. Se trata de la libertad de experimentar tu cuerpo con respeto. Se trata de redescubrir el placer como lenguaje, como escucha, como una conexión profunda contigo mismo y, si lo deseas, con los demás. Así que, si este contenido te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o te ha aportado nuevas perspectivas, te invito a apoyar este espacio con un súper agradecimiento debajo del video. Tu gesto puede marcar la diferencia para seguir llevando conciencia y verdad a muchos hombres como tú. Y si quieres mantenerte al día con contenido que aborda tu salud, bienestar y masculinidad consciente, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. No estás solo, no te equivocas, no llegas tarde. Tu cuerpo aún tiene voz, tu sexualidad aún tiene espacio, tu intimidad aún tiene futuro. Y si te preguntas por dónde empezar para recuperar la vitalidad, la energía y la confianza, me gustaría terminar con un pequeño gesto que recomiendo a todos mis pacientes. Una técnica muy sencilla que solo toma 7 segundos al día. Una práctica natural y segura que puede ayudarte a reactivar la circulación, estimular la producción de testosterona y restaurar el vigor de los tejidos pélvicos. Es un ejercicio que puedes hacer sentado, de pie o acostado. Consiste en contraer los músculos del suelo pélvico, como si estuvieras reteniendo la orina, durante 7 segundos. Luego, suéltalos. Repite 5 veces. Listo. Unos pocos segundos que, repetidos a diario, pueden tener un impacto extraordinario. Muchos hombres, después de tan solo unas semanas, notan una mejora en la fuerza de la erección, una sensación de control y la capacidad de recuperar el control de sus cuerpos. Es como volver a encender la luz cuando todo parecía apagado. No necesitas medicación, solo necesitas escuchar, paciencia e intención. Ahora lo sabes. No se trata solo de lo que haces, sino de cómo lo haces. Cada gesto puede ser un acto de cariño. Cada hábito puede convertirse en un acto de conciencia. Y cada día puede ser un paso hacia una vida más plena, más vibrante y más personal. Cuéntame en los comentarios si este contenido te hizo reflexionar. Compártelo con quienes puedan beneficiarse y, sobre todo, recuerda, sigues siendo un hombre por derecho propio y mereces sentirte así.